Ella fue más que una reina. Fue una fuerza de la naturaleza. Cleopatra, la última faraona de Egipto. Su nombre resonaba por el mundo antiguo. Un susurro de poder. Una leyenda en ciernes. Gobernó en una época de titanes. Hombres como César y Antonio. Sin embargo, se mantuvo como su igual, a menudo superior a ellos. Su historia es una de ambición, amor y guerra. Esta mujer fue un fenómeno. Tuvo el destino de Egipto en sus manos. Un reino rico en oro y grano. Una cultura antigua y profunda. Roma, el gigante emergente, proyectaba una larga sombra. Cleopatra sabía que debía ser astuta, debía ser audaz, debía sobrevivir. Y sobrevivir significaba dominar el juego del poder. Cleopatra estaba en el mismísimo corazón de esta tormenta. No fue una simple testigo de la historia. Cleopatra no nació simplemente con privilegios. Fue meticulosamente esculpida para gobernar. Su educación fue extraordinaria, incluso para la realeza. Se sumergió en el vasto conocimiento de Alejandría. La ciudad vibraba con eruditos, su biblioteca era legendaria. Estudió retórica, el arte de la persuasión, aprendió matemáticas y astronomía, comprendía las estrellas y sus movimientos. Este conocimiento no era para presumir, era una herramienta para gobernar, para entender el mundo. Sus habilidades lingüísticas eran asombrosas. Fue la primera gobernante ptolemaica en hablar egipcio, el idioma de su propio pueblo. Esto hizo que su pueblo la quisiera profundamente. También conversaba en griego, su lengua materna, y en latín, el idioma de los romanos. Podía dirigirse directamente a los dignatarios extranjeros, sin necesidad de intérpretes que diluyeran sus palabras. Su voz, clara e inteligente, imponía atención. Las estrategias de Cleopatra nacían de una aguda perspicacia política. Entendía las motivaciones de los hombres. Antes de continuar, si te apasionan las historias que cambiaron el rumbo del mundo, suscríbete y acompáñanos en este viaje por el pasado. Alejandría, una ciudad de luz deslumbrante y sombras profundas. Este fue el lugar de nacimiento de Cleopatra, su campo de entrenamiento, fundada por Alejandro Magno. Aquí las ideas chocaban y se fusionaban, se hacían y se perdían fortunas. La intriga palaciega era un murmullo constante. Cleopatra, una ptolemaica, heredó este complejo legado. Una dinastía de gobernantes griegos en una antigua tierra egipcia. Comprendió esta dualidad desde sus primeros días. Su linaje era un río de ambición. Los ptolomeos habían gobernado Egipto durante siglos, pero su control se debilitaba. La influencia de Roma crecía cada año. Las luchas internas acosaban a la familia real. Las rivalidades entre hermanos eran mortales. Cleopatra fue testigo directo de esto. Vio la inmensa riqueza de Egipto, sus tierras fértiles, su posición estratégica. Creía en su potencial para la grandeza, pero también vio sus debilidades. El trono de Egipto era un asiento peligroso. Cleopatra debía gobernar junto con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Él era un niño, influenciado por cortesanos ambiciosos y despiadados. Veían a Cleopatra como una amenaza, no podían controlarla. Así que conspiraron contra ella. La expulsaron de Alejandría, exiliada, pero no derrotada. Su determinación se fortaleció. Cleopatra era una superviviente, no aceptaría simplemente su destino. Reunió un ejército en Siria, preparada para luchar por su derecho de nacimiento. Entonces, un acontecimiento monumental cambió el eje del mundo. Julio César, el general más poderoso de Roma, llegó a Egipto. Perseguía a su rival Pompeyo. Pompeyo falleció en las costas egipcias. La corte intentó agradar a César. Fallaron. César, horrorizado, se quedó. Esta era la oportunidad de Cleopatra, un momento del destino. Sabía que tenía que llegar hasta César, para defender su causa, para ganar su apoyo, pero Alejandría estaba controlada por sus enemigos. Con las legiones de César respaldándola, Cleopatra recuperó su trono. Su hermano, Ptolomeo XIII, fue derrotado, ahogado en el Nilo. Cleopatra era ahora la gobernante indiscutible de Egipto. Su lazo con César se profundizó, le dio un hijo, Cesarión, Ptolomeo César, pequeño César, un posible heredero para unir dos mundos, Egipto y Roma, unidos por la sangre. Los romanos desconfiaban de las reinas extranjeras. Trajo un toque de la exótica cultura alejandrina, pero algunos senadores temían su poder sobre César, la veían como una amenaza para las tradiciones romanas.
El tiempo de Cleopatra en Roma fue estratégico. Su objetivo era asegurar el estatus de Egipto, que Cesarión fuera reconocido, fortalecer los lazos entre su reino y la República. El mundo romano quedó destrozado tras la muerte de César. Su general, Marco Antonio, surgió como una figura clave. Controlaba los territorios orientales de la República. Esto incluía regiones vitales para los intereses de Egipto. Antonio convocó a Cleopatra a Tarso. Necesitaba su apoyo, sus recursos, la riqueza de su reino. Cleopatra sabía lo que estaba en juego. Llegó como una reina, de forma espectacular, navegando por el río Cidno en una barcaza magnífica. Su entrada fue una obra maestra de teatro político, vestida como la diosa Venus o Afrodita. Antonio, un hombre de apetitos, un soldado, un político, un amante de la vida, quedó completamente cautivado. Su alianza fue mucho más que un romance. Mientras Antonio y Cleopatra consolidaban su poder en Oriente, otra figura formidable surgía en Occidente. Octavio, el hijo adoptivo y heredero de César, veía a Antonio como su principal rival, y a Cleopatra como una peligrosa influencia extranjera, una reina que amenazaba los valores y el poder romanos. Comenzó una implacable campaña de propaganda, pintando a Antonio como un hombre embrujado, un general romano que había abandonado su herencia por una reina oriental. Cleopatra era retratada como una seductora, una hechicera decadente y ávida de poder. Octavio manipuló hábilmente los miedos romanos. Se presentó a sí mismo como el defensor de Roma, el campeón de las virtudes romanas tradicionales. El conflicto entre Antonio y Octavio se volvió inevitable. Era más que una lucha por el poder personal. El futuro de Roma y de Egipto pendía de un hilo. Antonio y Cleopatra se prepararon para la guerra. Reunieron una flota masiva, un ejército formidable. La batalla decisiva tuvo lugar en septiembre del 31 a.C., frente a las costas de Accio, en el oeste de Grecia. Fue principalmente un enfrentamiento naval. La flota de Antonio y Cleopatra era grande. Sus naves eran poderosas, pesados quinquerremes. La flota de Octavio, comandada por Marco Agripa, era más pequeña, pero sus naves eran más ágiles, sus tripulaciones mejor entrenadas. El destino de los imperios se decidía en el mar oscuro como el vino. Entonces, un momento crítico. El escuadrón de 60 naves de Cleopatra rompió la formación. Navegaron lejos de la batalla. Antonio, al ver partir su nave insignia, la siguió. Las razones de esta maniobra aún son debatidas por los historiadores. ¿Un intento desesperado por salvar su tesoro y continuar la lucha en otro lugar? Cualquiera que fuera la causa, el impacto fue devastador. Octavio llegó a Alejandría en el verano del 30 a.C. Antonio, al oír un falso informe de la muerte de Cleopatra, se quitó la vida, cayendo sobre su espada. Murió en los brazos de Cleopatra. Un final trágico para su amor épico. Cleopatra estaba ahora sola. Octavio pretendía exhibirla en un desfile por Roma, un símbolo de su victoria, una reina extranjera encadenada. Cleopatra no aceptaría la humillación. Era reina. Negoció con Octavio, quizás esperando asegurar el trono para sus hijos. Cesarión, hijo de César, era una amenaza. Octavio no cedió. Fue eliminado. Cleopatra no tuvo salida. Tomó su decisión final, desafiante. La historia del áspid, una serpiente venenosa, que le llevaron oculta en una cesta de higos, es la más famosa. Cleopatra se quitó la vida, bajo sus propios términos. La historia no termina aquí. Suscríbete y sigue descubriendo los capítulos que marcaron nuestro destino.